Hola, estamos en nuestra segunda noche visión y hablando de discipulado integral, hoy quiero hablarles de discipulado personal y en comunidad. Antes de profundizar el tema, necesitamos ver nuestro propósito y ser muy intencionales al observar nuestra visión y entender lo que significa un discipulado saludable. Es necesario tener en claro lo que es ser un discípulo o que es hacer un discipulado intencional en la iglesia. Y esto se lleva a cabo de dos maneras, con un discipulado personal y un discipulado en comunidad, que yo le llamaría un discipulado corporativo. Hablemos del discipulado personal, hablemos del individuo que llamamos discípulo. Dentro de esto, del discipulado personal, tenemos que hacer mucho énfasis en equipar y en capacitar a los discípulos en su crecimiento individual como discípulos de Cristo. Se cuenta de un adolescente que viajaba en un tren y traía los cordones de sus zapatos desatados. Entonces un pasajero con un gesto amable le hace notar al adolescente y le dice: tienes desatados los cordones, a lo que el muchacho asiente con la cabeza, pero no hace nada. Entonces, después de unos minutos, este pasajero le dice nuevamente al chico: tus zapatos están desatados, no quisiera que te tropieces cuando camines. El adolescente otra vez le dice: muchas gracias, pero no hace nada. Cuando ambos llegan a la parada y se preparan para salir, el pasajero se da cuenta que este adolescente tiene desatados los cordones todavía y se preocupa en gran manera, pero al momento de bajarse del tren, el adolescente pisa el cordón de sus zapatos y se cae terriblemente al piso. Y el pasajero lo ayuda a levantarse y le hace una pregunta bastante obvia: ¿por qué no te ataste los cordones cuando te dije? Y el muchachito respondió: es que nadie me enseñó cómo hacerlo. Triste, ¿verdad? En nuestros púlpitos estamos llenos de sermones. Hablamos un montón de enseñanzas de cómo es hacer iglesia. Discutimos al respecto si estamos haciendo iglesia. Y están llenos nuestros sermones de lo que no debe hacer un cristiano. Nuestras clases de escuela dominical, de lead, de jóvenes central. Hablamos muchas cosas que afectan a nuestro discipulado, afectan nuestra manera de vivir. Pero el gran problema es que erróneamente estamos nosotros diciendo: hacemos discípulos. Por eso proponemos para el 2023 el lema: discípulos que discipulan. Se debería entender cómo hacer discípulos para luego hacer discípulos. Debemos cambiar nuestro estilo de enseñanza en la iglesia. Tenemos que cambiar la métrica de nuestras predicaciones, de las enseñanzas desde la escuela dominical, pasando por los adolescentes, los jóvenes de la juventud de la iglesia central, la iglesia, los ancianos, damas, caballeros. Todos tendríamos que rever qué estamos haciendo en realidad. Si queremos un producto final que llamemos un discípulo de Cristo, entonces tenemos que mirar cómo hacer discípulos, cambiar nuestro estilo de enseñanza, empezar a capacitar, empoderar a gente, capacitarlos en ser discípulos para luego transformarse en discipuladores. Quiero hacerle una pregunta llegado a este punto. ¿Acaso nos hemos estado atando figurativamente los zapatos como discípulos? ¿Hemos enseñado cómo atarse los zapatos a nuestra gente? Y vuelvo hacia atrás a la historia y digo, no voy a hablar de los 80 años de la iglesia que cumplimos el año que viene, en enero, sino de la última década de la iglesia. ¿Hemos enseñado a atarse los zapatos a la gente, hablando en términos de discipulado? Y otra pregunta: ¿cuándo deberíamos estar enseñándole cómo atar sus zapatos
a la gente. Entonces, traigo a nuestro contexto las preguntas. ¿Sos un discípulo de Cristo? ¿Y te han enseñado a ser un discípulo? ¿Y estás haciendo discípulos a otros? Entonces, creo que siempre deberíamos recordar a nuestra gente que ser seguidores de Cristo, que el madurar como discípulos de Cristo, es un viaje de toda la vida. Me entristece cuando escucho a gente pensar y decir que ya son discípulos de Cristo cuando apenas han transitado las primeras etapas de la vida, cuando están aprendiendo todavía a simplemente vivir una vida en comunidad de fe. Todos estamos camino al discipulado y ser discípulo es un camino que se recorre en toda la vida. Tenés que aprender a ser un discípulo antes de hacer discípulos. Quiero decirles una frase que escuché por ahí. Horrenda cosa es pretender ser maestro a quien nunca fue un discípulo. No podés ser un discipulador si no sos un discípulo de Cristo. Es un recordatorio de algo tan simple que deberíamos nosotros semanalmente aún decirlo desde los púlpitos, desde nuestra iglesia. Estos son los pasos para que profundices en la fe durante esta semana. Tu crecimiento en Cristo dependerá de esta enseñanza y de cómo la integres a tu sistema de vida. Cada uno de los equipos ministeriales de la iglesia, y repito, desde la niñez hasta la ancianidad, pasando por todos los ministerios de la iglesia, debemos crear un plan de crecimiento espiritual para el año 2023. Todos, no hay excepciones. Lo dije en la primera reunión presencial en la iglesia. Si usted no tiene esta visión, si usted no considera que esta debería ser la visión de la iglesia, entonces yo le voy a invitar a que no sea un líder de la iglesia, porque estaríamos destruyendo lo que el equipo está tratando de hacer. Lo que la visión de Dios para la iglesia en este año es discípulos que hacen discípulos. Si usted no quiere ser un discipulador, hable conmigo y lo vamos a trabajar al tema. Vamos a darle forma. Y si no, tal vez alguien más puede tomar su lugar. Entonces, no solo para el 2023, sino el plan para la década, el plan para la iglesia de aquí en más, tiene que ser intencional. Discipulado integral, discípulos que hacen discípulos. De este modo, si cada ministerio está trabajando en hacer discípulos, se crea un espacio para que las personas piensen en un plan de crecimiento personal, de crecimiento espiritual, de madurar en el Señor. Entonces, esto es muy importante. Además de tu equipo, el equipo de líderes que estás teniendo como líder principal de la iglesia, tenemos que hacer un pacto, tenemos que trabajar sobre esto. No solamente tenemos que brindar un excelente ministerio y hacer excelentemente las cosas, sino que cada integrante del equipo, también cada persona que asiste al ministerio que estás llevando adelante, tiene que ser responsable y nuestra responsabilidad tiene que ser mutua. Nosotros como pastores, ustedes como líderes y ellos como discípulos para madurar en la fe. Tenemos que crecer en la fe. No podemos ser enanos espirituales toda la vida. Tenemos que intencionar nuestro crecimiento y madurez espiritual. Esto tiene que ver en responder al discipulado personal. Pero ahora déjeme hablar del discipulado corporativo. Déjeme hablar del discipulado que la iglesia debe proveer. Hacer todo lo que podamos como iglesia para brindar oportunidades de crecimiento a la iglesia, a la gente, para que maduren y crezcan en la fe. Esa es nuestra responsabilidad. A veces lo dejamos en puntos suspensivos a nuestro propósito. Conectar a la gente con Jesús. Punto, los conecté, ya. Pero ahora intencionalmente nosotros, corporativamente, como iglesia, tenemos que trabajar
para el crecimiento y desarrollo de la fe de nuestra gente. Aunque nuestro lenguaje de nuestro sistema de iglesia es de discipulado intencional, de aquí para la década y en especial el 2023, estamos ofreciendo y queremos ofrecer una motivación mutua, ustedes a nosotros con los resultados y nosotros a ustedes en que puedan tener todas las herramientas para que esto se realice. Realizar capacitaciones, empoderamiento de personas, que se responsabilicen de su ministerio, del crecimiento de su gente, de sus discípulos. Entonces, comenzamos en este año 2023 la tarea difícil de trabajar como líderes de la iglesia para hacer que todo esté a nuestro alcance con el fin de crear oportunidades para el crecimiento y para la maduración de la fe para toda la gente que llega a nuestra iglesia. Nuestro propósito será hacer discípulos. Discípulos que hacen discípulos. Si alguna vez plantaste un jardín, a mí me encanta el jardín. Tengo una pequeña huerta en el fondo de la casa. A veces subo fotos a las redes sociales y seguramente ustedes lo saben. Si alguna vez plantaste una huerta de verduras sobre todo, tenés que saber que hay algunas cosas que podés controlar y otras que no podés controlar. Hay cosas que son incontrolables dentro de sembrar una huerta. Entonces, ¿qué podés hacer? Maximizar las cosas que sí podés controlar. Lo incontrolable, plagas, animales, pájaros, no lo podés controlar. Pero hay cosas que sí podés controlar vos y tenés que maximizarlas ofreciendo lo mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, asegurarte que el suelo esté suficientemente húmedo, que tenga el riego suficiente, que la tierra esté abonada, que se le quiten las malezas de alrededor para que la planta pueda crecer de una mejor manera. Entonces, colocarlas de acuerdo a la cantidad de luz solar que esa planta necesita. Hay plantas que se crían en la sombra, hay plantas que se crían a la media luz, hay otras que se crían al sol pleno. Entonces, conocer de cómo recibe la luz solar esa planta para darle un mejor crecimiento, eso es nuestra tarea. Porque de esa manera nos aseguramos que la planta crece con una cantidad de agua equilibrada, con buena tierra y nutrientes, con cantidad de luz solar suficiente. Teniendo en consideración todo esto, entonces nosotros tenemos que, pongámoslo en términos de la iglesia, crear las condiciones para el crecimiento de los miembros. ¿Tenemos miembros en la iglesia? Sí. ¿Qué estamos haciendo intencionalmente para que ellos crezcan en la fe? No lo sé. ¿Cómo son nuestras predicaciones y enseñanzas en la iglesia? ¿A dónde apunta tu plan anual de trabajo en el ministerio que representás? Entonces, ese es el lado corporativo. Ese es el lado que la iglesia tiene que sentarse y reformular. En nuestra comunidad de discipulado intencional, nosotros tenemos que ofrecer todo lo mejor posible para crear las condiciones de que los discípulos puedan transformarse en hacedores de discípulos y que los que se están trabajando en la vida de ellos para que como producto final tengamos un discípulo de Cristo también tenga ese ingrediente necesario para transformarse en un discipulador. Reconocemos que nuestra declaración de discipulado integral tiene esos dos niveles, el discipulado personal, pero el discipulado corporativo. Lo que nosotros podemos hacer para nuestro desarrollo o crecimiento personal y lo que como corporación, que como iglesia debemos hacer para que realmente haya crecimiento y madurez en nuestra gente. Entonces, un discipulado intencional y sano no depende únicamente de la contribución suya como individuo o de la contribución que nosotros hagamos corporativamente como iglesia. Depende de una interacción de ambas. No funciona por separado. No es que ustedes, por ejemplo, como la juventud de la iglesia central, hagan discípulos y que la iglesia no esté metida. O que la iglesia esté trabajando en discipulado y ustedes se mantengan al margen. Lo mismo vale para escuela dominical, para los adolescentes de la iglesia,
Y lo mismo vale para todos los segmentos de la congregación. Tenemos un trabajo de interacción mutua para que funcione el proyecto de Jesús, de que vayamos y hagamos discípulos a toda la gente. Entonces, este trabajo en equipo, tanto individual como corporativo, va a producir ¿qué? Crecimiento y madurez en los nuevos convertidos. Hace algunos años, me acuerdo en mi primer pastorado junto con Vivi, había un hermano que tenía 33 años o 30 años en el camino del Señor. Nosotros recién éramos salidos del instituto bíblico. Entonces un día en una reunión se levantó el caballero y dijo: ¿qué me vas a enseñar a mí vos si sos un pibe que cuando vos naciste yo ya tenía más de 15 años en el ministerio? Entonces se me revolvieron las entrañas y se me ocurrió decirle esta frase: hermano, lo que usted tiene son 30 años repetido el primer año del crecimiento espiritual. Usted está hace 30 años en la iglesia, pero usted no es un discípulo maduro de Cristo. No ha completado su vida cristiana. ¿Y saben por qué? Porque nosotros asistimos a las iglesias y las iglesias no hacen nada intencional para que esa persona se desarrolle. Entonces pasan los años y lo que obtenemos son creyentes que están sentados en la banca y saben apenas un poco de cosas respecto a la vida cristiana. No se han desarrollado como discípulos. Entonces tenemos que redescubrir el qué, el cómo y el porqué del discipulado. De eso lo vamos a hablar en la próxima sesión. Pero eso necesitamos hacer nosotros, redescubrir el qué, el cómo y el porqué del discipulado. Les habrá llegado por WhatsApp o tal vez a sus correos electrónicos una serie de preguntas. Son tareas que usted debe hacer y enviárnosla. Por favor, responda a las siguientes preguntas. ¿Qué ofrece la iglesia que me ha ayudado a crecer en mi fe? ¿Qué hizo la iglesia para que crezcas en la fe? 2. ¿De qué maneras la iglesia me anima a responsabilizarme por mi crecimiento como discípulo? 3. ¿Qué podría hacer diferente para asumir más responsabilidad por mi crecimiento como discípulo? Y 4 y último, ¿está nuestra iglesia haciendo todo lo posible por ofrecer oportunidades para que los discípulos crezcan y maduren? Y en la misma pregunta, ¿estamos siendo intencionales en el discipulado? Respondan esas preguntas y envíen sus respuestas. Hasta la semana que viene.